Hola a todos, mi nombre es André y este es un nuevo episodio de Con el con Cristo Jesús. Hoy vamos a ver Efesios 3 pero antes que todo, como siempre, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en cada instante, en cada momento, en cada cosa que tenga que ver con este video, tanto la persona que hable con claridad, que como ustedes que puedan entender, que todo salga como de acuerdo a su voluntad. Entonces, Señor, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites estar acá escuchando una vez más tu palabra. Señor, enséñanos más de lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y que esto sea nutritivo para nuestra alma y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a leer primero que todo Efesios 3 y después vamos a desglosar paso por paso Efesios 3. Entonces dice, misterio de Pablo a los gentiles. Estoy leyendo la Reina Valera, de 1960. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces vamos a dejarlo ahí y después seguimos con la oración que hace Pablo para que Efesios pudiera abundar más en el amor de Cristo. Entonces dice, por esta causa yo, Pablo. Entonces, ¿cuál causa? En el anterior capítulo, el capítulo 2, estamos hablando que somos reconciliados por medio de la cruz y que somos salvos por gracia. Eso no tiene nada que ver con nosotros, ninguna obra, para que nadie se vanaglorie. Somos salvos porque necesitamos un salvador, ¿cierto? Cuando una persona es salva es que necesita que alguien la auxilie, que le ayude. Así nosotros también. Nosotros necesitamos que alguien nos auxiliara o que nos ayudara. Por eso vino Jesucristo y nos salvó. Es decir, que en nuestras manos no estaba nuestra salvación. Él fue nuestro salvador, como la misma palabra lo dice. Pero en el capítulo 2 también vemos que hay reconciliación y que se acuerdan que ya no somos sino que Él reconcilió todas las cosas, tanto las personas que estaban en Israel como todos los demás que no somos del pueblo de Israel o que no somos llamados gentiles, que son personas que son gentiles, personas que son alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Dios en el mundo, y que estaban sin Cristo. Cristo es el Salvador, sin el ungido, sin Dios, ¿cierto? Entonces ahora somos reconciliados, ahora somos parte del mismo cuerpo, del mismo pueblo de Dios. Entonces, y al final del capítulo 2 dice que como ya ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, sino somos partes de una misma familia, es que somos uno, que eso es lo que Dios quiere, unidad, ¿cierto? Que todos seamos uno solo, perdón, que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, ¿sí? Pero primeramente sobre siendo la principal piedra al ángulo Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan que estaba el templo? Entonces la piedra angular, el cimiento firme, la roca firme es Cristo, y después vienen los cimientos que son los profetas y los apóstoles, y después
viene un montón de gente y nosotros estamos ahí pegados al templo, bien coordinado, bien, va creciendo bien para hacer el templo en el Señor, y que el arquitecto, que el constructor es el mismo Dios, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, por toda esta causa, por la unidad de Cristo, dice que Él es prisionero de Cristo. Él no dice que es prisionero de Roma, sino de Cristo. ¿Por qué? Porque el predicar el Evangelio lo llevó a la cárcel, porque anunciaba otro, como una idea, como lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús, por declarar la verdad, por declarar la verdad, fue más que la verdad también por hacer que la verdad fuera con hechos, porque a él lo encarcelaron, los crucificaron, porque él ya estaba mostrando el poder de Dios en las vidas y estaba llenando muchas vidas para Cristo y estaba haciendo obras inmensas, incluso resucitar muertos. Entonces esto como tambaleó, como que sacudió a todas las creencias, a las creencias de los judíos, diciendo, pero nos va a hacer un revuelto y entonces ¿quién va a venir a nuestras iglesias? Y pensaban más como en el dinero, pensaban más como en el poder, en vez de pensar en las personas. Entonces esto fue lo que llevó, y así le pasó a Pablo, que por predicar el mensaje de verdad, por predicar la libertad y por también tener hechos, porque no solamente se predica, no solamente se practica, sino que también hay hechos en nuestras vidas. Cuando ya somos salvos en Cristo, Dios nos va yendo en una transformación poco a poco, donde se va viendo que nuestra fe, que nuestra vida presenta hechos, y ese es el poder de Dios, ese es el poder que cambia vidas. Y en el nombre de Jesús, más pronto Dios nos va a ayudar a crecer y a que veamos esos hechos reflejados en nuestra vida, que la gente vea que no solamente es predicar, sino mostrar la fe, que mostrar la fe con nuestras obras en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, por todo esto, Pablo estaba siendo prisionero de Cristo Jesús para vosotros los gentiles, que los gentiles ya como lo vimos. Así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que se me fue dada para con vosotros. Entonces, ¿cuál fue esa administración de gracia? Pues imagínense que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos, de las personas que declaraban el nombre de Jesucristo. Entonces, él tenía tanto celo de que estas personas estaban diciendo algo erróneo en su perspectiva, que él los perseguía y los encarcelaba, los castigaba. Bueno, y un mártir fue Esteban, ¿cierto? Y él vio cuando estaban apedreando a Esteban en el momento de que Esteban estaba predicando la palabra. Y él aceptaba estos tratos hacia los cristianos. Pero entonces, un día, vamos a ver en Hechos 9, que dice la conversión de Saulo, que ahora se llama Pablo, pero dice: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, o sea, él los amenazaba y los mataba también, ¿cierto? Y muerte, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y camino en mayúsculas, si pueden notar, el camino es Jesucristo. Él dice que es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por él. Dijo: los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí vemos que el mismo Jesucristo se le apareció a Pablo para que él entendiera, porque él, en su sabiduría, en su propio entendimiento, él pensaba que estaba haciendo lo bueno, que le estaba defendiendo las causas verdaderas, las causas reales.
pero si vemos, él no estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Y él tenía la seguridad de que estaba defendiendo una buena causa, una justa causa. Y es que la palabra de Dios dice que todo hombre piensa que en su propio entendimiento su camino está bien, pero el Señor pesa los corazones. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios para ver realmente nuestra condición de nuestro corazón, porque para todo hombre su camino es perfecto, su camino está bien, pero realmente Dios es el que nos muestra si nuestro camino está bien, si nuestro camino o nuestras actitudes es de acuerdo a la palabra, y nos va dirigiendo y nos va como, bueno, mira, no es aquí, voltea y haz lo correcto y direcciona tus pensamientos a lo que deben ser. Pues bueno, Saulo, acá Jesús se le apareció con un resplandor y le dijo, ¿qué me estás persiguiendo? No me persigas, porque si persiguen a los discípulos, están persiguiendo a Jesús, ¿cierto? Entonces en ese resplandor que se le apareció, Pablo después se perdió la vista. Entonces lo llevaron a un tiempo donde él estuvo orando y ayunando 3 días, y el Señor dirigió a un discípulo que se llamaba Ananías y a que fuera y por medio de él Dios hiciera la sanación de Pablo, o sea, le quitara toda ceguera que él había tenido, literal. Pero entonces este señor Ananías le dijo, no, yo no puedo ir a donde Pablo, porque él es el que él está amenazándonos, incluso nos está dando como amenazas de muerte, ¿cierto? Pero entonces el Señor le dijo, perdón por los perros, le dijo en el versículo 15, le dice, el Señor le dijo, ve, Ananías, le dijo el Señor Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué grandioso, ¿cierto? Porque Dios utilizó un perseguidor de la iglesia para hacer, porque del mismo fervor que tenía para capturar y entender que él estaba haciendo lo correcto, Dios lo direccionó para hacer lo correcto y con el mismo fervor predicaste el evangelio, ¿cierto? Entonces vemos y demos gracias a Dios que para Dios no hay nada imposible. Si tú estás orando por alguna persona en tu familia que tú ves que es como una imposibilidad para que llegue a los pies de Cristo, para que conozca a Cristo, mira, Dios hizo grandes cosas con Pablo y se le mostró a un perseguidor, a una persona que estaba acusando, estaba amenazando incluso de muerte a los cristianos. Y si tú has vivido esto y si ves como una imposibilidad acerca de esa persona que estás orando, sigue orando, porque Dios contesta y la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Persiste en el evangelio, persiste en la oración, que Dios escucha nuestras oraciones en el tiempo adecuado de Él. Persiste y cuando sigues persistiendo va creciendo tu fe, va creciendo tu fortaleza. Bueno, entonces ese fue la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Dios lo utilizó para la predicación de los gentiles, de los reyes y de los mismos judíos. También dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y pues ya hemos visto que el misterio era reunir todas las cosas en Dios, en que ya hay un solo cuerpo, un mismo templo, ¿cierto? Ese es el misterio, que por medio de Cristo nosotros podemos ser reconciliados por medio de la cruz. Entonces este misterio no pudo haber sido dicho antes, porque no había venido Jesucristo a salvarnos, y que nosotros tenemos la oportunidad de saber este misterio de que somos uno en Cristo, que no hay diferencias, de que ya no hay separación alguna, sino somos uno en Cristo, y eso es grandioso, ¿cierto? Y como hemos visto en Efesios 1 y 2 acerca de todo el misterio de que somos reconciliados, de que somos redimidos, que hay redención a través de la sangre de Cristo, que somos aceptos en el amados, que somos adoptados hijos suyos, ¿cierto? Que fuimos escogidos, que somos predestinados conforme al propósito de Él para buenas obras, el cual preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Y también que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que Dios derramó. Hay un versículo que creo que está en 1 de Juan, que dice que derramó tanto su amor en nosotros, que ¿sabe cuál es una prueba de ese amor?
que ha colocado el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué significa tener el Espíritu Santo? Que Él es nuestro consejero, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro apoyo, que Él es el que nos alienta, que Él es el que nos direcciona, que Él es el que nos corrige si estamos haciendo algo malo, pero no nos corrige con juzgar, sino con amabilidad, como con, hija mía, dale, mira, estás haciendo esto mal, corrígete, pero no lo hace de una forma tosca, sino lo hace de una forma amorosa, como un padre lo haría con su hijo, ¿cierto? Entonces, dice, misterio que en otras generaciones no se iba a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y pues yo ya les dije por qué no se había puesto revelado, porque no había venido Cristo a salvarnos, ¿cierto? Y dice que los gentiles son coherederos, o sea, somos parte, coherederos, y eso es grandioso, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido según la operación de su poder, ¿cierto? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y el por qué se dice el más pequeño de todos? Porque cada vez que una persona conoce más al Señor, conoce más el misterio, conoce más su inmensidad, su grandeza, su poder, pues se va a sentir como, wow, somos tan pequeños, o sea, es tan grande Dios, es tan grande su poder, es tan grande lo que Él hace, es tan grande su creación, es tan grande su conocimiento, su sabiduría, que nosotros, ¿quiénes somos? Sí, o sea, y él aún así nos ama y es tan personal con cada uno de nosotros. Él está ahí buscándonos, ahí está tocando la puerta. Y si tú no le has abierto la puerta a Dios, o sea, de corazón, prueba y verás lo bueno y rico que es tener a Dios. Y yo también tengo que abrirle más puerta a mi corazón, que Él inunde toda habitación que hay en mi vida, porque soy templo, soy habitación de Él, ¿cierto? Y bueno, dice, y a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí quiero parar porque dice, para multiforme sabiduría. Dios tiene multiforme sabiduría. Y yo voy a hacer algo cortico, ciertamente, una multiforme sabiduría. Yo en una ocasión, un día, vi cómo Dios es grande en sabiduría, en que Él manda. Hay infinidad de colores. Yo me puse a buscar porque yo dije, está el azul, el rojo, el verde, pero entre esos hay infinidad. Y si yo veo la creación, hay infinidad de verdes, hay infinidad de... Y empecé a buscar en internet y sí, dice que hay infinidad. Y después me puse a pensar también en la música. Entonces la música, uno dice, oye, esta canción nunca la he escuchado. Y cómo es a través de todos los siglos uno puede escuchar variadas canciones, diferentes melodías, diferentes sonidos. Entonces es infinidad de sonidos y también de texturas, de alimentos, de cómo lo hacen, de qué es esto, la fruta, diferentes frutas, y también hay infinidad de sabores, incluso sabores que nosotros aún no hemos descubierto. Entonces, simplemente en estas pequeñas cosas se ve una multiforme sabiduría. Yo sé que hay más sabiduría y que en las matemáticas, en la física, en cada rama de cada área de la vida, área de la salud, área de la ingeniería, área de la psicología, hay tanta sabiduría en cada uno de ellos que uno se asombra, ¿sí? Y el que hizo toda esa sabiduría es el Señor, es nuestro creador, ¿cierto? Pero ahora Él, mire lo que dice acá, que dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, que Dios ha colocado en nosotros esa sabiduría para que la demos a conocer. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es increíble. Yo digo, si ellos, los celestiales, saben realmente el reino espiritual, la vida espiritual, ¿cómo es que nosotros, siendo tan, ¿cómo se puede decir? No ver toda esta realidad, somos
merecedores de implantar esa multiforme sabiduría de Dios. Es grandioso y yo creo que los ángeles, todos las, eh, los lugares celestiales, los principales y potestades deben estar asombrados de la inmensidad de Dios, porque Dios escogió lo débil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, Dios escogió a veces a los niños, que a veces uno dice, pero los niños ¿qué saben? Dios los escoge para que nadie se lleve la gloria, y es hermoso lo que Dios puede hacer, o puede escoger a cualquier persona, personas que son aparentemente débiles o aparentemente que no tienen valor, para que les da valor por medio de Él, ¿sí? Entonces es grandioso lo que Él hace, ¿cierto? Y se conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y entonces acá también dice que me encanta, porque dice que tenemos seguridad. Ten seguridad de entrar. Al principio, les confieso que al principio de entrar en este conocimiento del Señor y a empezar a orar, a veces yo pensaba que yo le estaba hablando a, no sé, que de pronto lo que yo decía no era escuchado. Pero una vez escuché que nosotros no le estamos hablando al viento, le estamos hablando a un Dios poderoso que nos escucha. Y cuando tú practicas la oración y ves como yo oré por esto y Dios lo hizo, va acrecentando tu fe y tú dices, sí es cierto, orar es efectivo, ¿sí? Porque obviamente debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero le podemos ofrecer nuestras oraciones. Señor, mira lo que pasa en mi trabajo, mira en esto, y cada vez es muy importante empezar a crecer nuestra fe de paso a paso, ¿cierto? De pasos pequeñitos. Pídale, por ejemplo, yo incrementaba mi fe pidiéndole, Señor, por favor, que pase el bus que necesito para que me pueda, mira, tú sabes que necesito llegar temprano, a veces este bus se demora mucho, a veces no es porque yo salga tarde, sino que este bus se demora, por favor, permite en el nombre de Cristo Jesús. O mira, tal vez se me demoró mucho, pero permite que llegue a tiempo, y había un milagro y yo no sé cómo hacía Dios y yo llegaba a tiempo. Entonces, poco a poco, esos pasitos de que tú oras y eso va incrementando tu fe. Y por último, quiero dejar hasta ahí, es el amor que excede todo conocimiento. Y vamos a orar esto, ¿cierto? El todo conocimiento, ¿sí? Y Dios me ha ayudado en esta jornada de que he estado acá en este país a entender un poco más de ese amor que excede todo conocimiento, de que yo pensaba que Dios amaba de esta forma, pero Dios me ha roto como que así no es que yo amo, así es que yo amo, ¿sí? Entonces es increíble, porque a veces tenemos estructurados de que así es como ama a Dios. Y qué bueno es cuando Dios nos muestra más de su amor, más de cómo Él ama a la gente, más de cómo Él mira a la gente, no como nosotros lo miramos, sino como Él los mira, ¿cierto? Dice, por esta causa, porque dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, o sea, que no se sientan afligidos por las tribulaciones de Pablo, que está en la cárcel, pues es vuestra gloria. Es por ellos es que Él está en las prisiones, y que se gloríen, porque Él está haciendo la voluntad, y Él tiene claro de que si está sufriendo algo es por parte del Evangelio, por parte de los gentiles, por parte de la divulgación del Evangelio. Y mire que el encarcelecimiento de Pablo obró para bien, porque después él escribió cartas, y estas cartas fueron distribuidas a Tesalónica. No solamente fue a Efesios, sino a Tesalónica, se dice que fue a Gálatas, bueno, a otras más. Y mire que hoy en día podemos leer y podemos ser nutridos de esta revelación de Cristo, de Dios, que dio a Pablo. Entonces, qué bueno es que podemos ver esto. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Él da valor a la oración, ahí Él da valor que aunque nosotros tengamos conocimiento, siempre dependemos de Dios, siempre necesitamos pedirle a Dios para que Él sea abriendo nuestros corazones, Él sea haciendo la obra que Él solamente puede hacer. Nosotros quisiéramos que las personas, que las cosas se dieran como nosotros quisiéramos, pero Dios es el único que puede abrir nuestra mente y nuestros corazones, ¿cierto? Dice, y en quien el Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, Él es nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de el ser
fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, a que nosotros cada vez vamos creciendo, a que si no tenemos pensamientos negativos, si tenemos baja, o sea que estamos bajo de nota, si los problemas a veces nos agobian, no, que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de Dios y por medio de estar fortalecidos, de que si no importa las circunstancias, así como Pablo, él no importaba las circunstancias, él estaba gozoso y él estaba escribiendo las cartas y estaba impartiendo más de lo que Dios le había dado a él, ¿cierto? Que no importa de cómo estemos, siempre fortalecidos, manteniendo la vista en Cristo, en nuestra esperanza firme, en nuestra esperanza segura, ¿cierto? Entonces dice, para que habite Cristo por la fe, es la fe, la seguridad, ¿cierto? En vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en el amor. Así que si Cristo vive en nuestro corazón y dice a que seas arraigados, a que seamos como firmes y cimentados en lo más profundo, acogidos en el amor, que es que es el amor de Cristo, ¿cierto? Que por gracia sois salvos. ¿Y cuál fue esa gracia? Ese fue el amor de Dios derramado a sus hijos, enviando a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Ese es el amor de Dios, ¿cierto? Dice, seáis plenamente, no, seáis un poquito, seáis mitad, seáis un cuarto, seáis casi todo, pero no todo. No, dice plenamente, o sea, en su totalidad, capaces de comprender, de que nosotros comprendamos con todos los santos. Y sabemos que, como en otros videos vimos, que Dios nos santificó, ¿cierto? No es porque nosotros no seamos perfectos, sino que Dios nos santificó, nos santificó a través de la sangre de Cristo, ¿cierto? Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Cuál es esa altura, esa anchura? De que hay un versículo que dice que como está al oriente del occidente, así Dios ha alejado nuestras transgresiones, nuestros pecados, ¿sí? Que si le pedimos perdón al Señor, Él nos ayuda, Él nos dice, ven a mí, arrepiéntete. Sé que a veces no lo puedes hacer, a veces para ti es difícil alejarte de estas cosas, pues ven a mí y yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer y ambos vamos a lograr alejar todo aquello que te está haciendo daño, todo aquello que nos está haciendo daño en nuestra relación, ¿cierto? Entonces dice que conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que sobrepasa todo límite. Y a veces, como yo decía, a veces colocamos, así es como ama Dios. Y en este viaje que he estado acá, Dios ha acomodado mi concepto de cómo Dios ama y me ha llevado a un concepto un poco más profundo, y sé que todavía me falta aún más, pero le doy gracias a Dios porque puedo ver cómo es que Él ama a la gente, cómo Él es que me ama a mí misma, ¿sí? Entonces Él es muy bueno y muy amoroso. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios, porque si somos el cuerpo de Cristo, Él quiere que estemos tan conectados del cuerpo de Cristo que sí manda una instrucción de la mente, que es la cabeza, nosotros podamos ejercer, ¿cierto? Y obedecer y seamos plenamente llenos de todo lo que Él es, ¿cierto? Y mire lo que acá dice, y aquel que es poderoso, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Él nos dice para hacer todas las mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo, que ya vive en nuestros corazones. Dice, al sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, no solamente por los adultos, no solamente por los jóvenes, no solamente por los ancianos, sino por todas las edades, en los niños, en todo, por los siglos de los siglos, en todas las generaciones, en todo. Amén. Entonces vamos a orar esto de que Dios nos ayude y vamos a decir, Señor, yo te pido, tú, Señor, oramos ante ti, Señor, y oramos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria y la Iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Chao.